Bien, Jorge, ¿cómo estás? Yo muy bien, terminando una semana de aquellas. Sí, me imagino, me imagino ha sido una semana dura para el banco. Bueno, vamos a estar obviamente hablando de un poquito, comentando eso y otras cosas más. Quiero darte la bienvenida a este segundo conversatorio que tenemos para la carrera de técnico en energías renovables, ¿ok? Estas actividades las hacemos todos los viernes justamente para que nuestros alumnos tengan una vinculación mucho más anticipada con el mundo laboral. Sabemos hoy día que el estar vinculado directamente con el trabajo futuro es súper, súper importante. ¿Ok? Quiero, antes de que comencemos con esta actividad, quiero dejar a Rodrigo Muñoz. Rodrigo Muñoz es el director de carrera que te va a saludar antes de comenzar. Muy bien. Juan Pablo. Sí, Sí, bueno, dar la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro conversatorio de energías renovables, a todos los alumnos que en esta semana le hicimos amplia difusión a esta actividad, y la verdad también darle la bienvenida a nuestro presentador del día de hoy. Esperemos sea grata su experiencia. Queremos nosotros vincular mucho a nuestros estudiantes con la industria y con el acontecer nacional en términos del ámbito energético, no solamente en términos técnicos, sino que también en el ámbito de negocio. Por lo tanto, muy bienvenido, y esperemos que hoy día sea una jornada con varios participantes. Muchas gracias, Juan Pablo. gracias a ti, Rodrigo, por tus palabras. Nuevamente le agradecemos a Jorge. Jorge, bueno, nosotros tenemos una relación hace bastante tiempo en términos profesionales, ¿sí? Hemos trabajado juntos promoviendo un poco todo lo que es el financiamiento de proyectos de energías renovables. Yo hoy día te pregunté, te presenté, o invité a nuestros alumnos diciendo que tú eras uno de los principales hombres precursores de lo que es el financiamiento de proyectos de energías renovables. Y eso no es tampoco aleatorio, eso es algo real. Por eso me gustaría, antes que comenzáramos a meternos en todo este tema, que bueno, que te presentaras. ¿Quién es Jorge González? ¿Qué hace Jorge González hoy día en Banco Estado? Ok, mira, bueno, primero buenas tardes a todos los alumnos que están ahora escuchándonos. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, ¿ya? Ya llevo más de casi 40 años de experiencia. Comencé trabajando en el año 80 y gran parte de mi tiempo, bueno, gran parte de mi tiempo fue, yo estuve dedicado a trabajar en INDAP, apoyar a todo lo que es lo que se llama la agricultura familiar campesina. Y de hace 20 años que yo estoy en Banco Estado, ¿ya? Especialmente con todo lo que significa en desarrollo de productos, de modelos de atención, en lo que nosotros llamamos pequeña empresa. Ahí después les voy a explicar ese concepto de pequeña empresa. Y hace unos 5 años que yo empecé a meterme en este tema de las energías renovables, porque siento que es como un deber, por así decirlo, de que el banco, siendo un banco público, genere los instrumentos financieros para apoyar el desarrollo de estos proyectos. Y por lo tanto, es un tema que a mí me gusta, a mí me apasiona y siempre me ha interesado que esto llegue a la gente, ¿ya? Y cuando nosotros, particularmente yo me metí a esto, empecé a indagar el mercado, hasta ese minuto eran grandes, grandes proyectos los que se estaban financiando, especialmente estos parques fotovoltaicos en el norte, los parques eólicos, etcétera, pero como que no había todavía una conciencia clara para que este tipo de tecnología llegara a más gente. Y ahí nos metimos justamente a trabajar y a diseñar algún tipo de producto de financiamiento, entendiendo que el financiamiento muchas veces es la piedra de tope, ¿ah? Entonces, ¿cómo hacemos qué? Bueno, ahí, como decía Juan Pablo, hace harto rato que venimos trabajando juntos estos temas, él en el ámbito técnico, yo en el ámbito más financiero. Yo creo que ahí se ha producido una buena simbiosis para sacar cosas adelante. Y ahí estamos, yo por lo menos en lo personal, muy comprometido con estos temas, y en general hemos ampliado incluso el concepto a proyectos verdes, ¿ah? Que no es solamente el tema de paneles, por ponerlo de alguna forma, sino que en un ámbito mucho más amplio. Por ejemplo, estamos trabajando en el tema de electromovilidad también,
estamos trabajando con temas de economía circular y quisiéramos también apoyar el día de mañana. Así que este es Jorge González, pues, que Perfecto. soy casi como un Quijote dentro del banco apoyando estos temas. Sí, de todas maneras, tú hablaste algo del compromiso, ¿cierto? De esta responsabilidad que tenemos, tanto con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Así que desde ese punto de vista, Jorge, mis felicitaciones por todo este esfuerzo que has hecho durante todos estos años. Pero cuéntame, todos conocemos a Banco Estado, ¿ah? Hemos visto al patito, ¿cierto? En la tele, conocemos cuál es el rol que tiene hoy día Banco Estado, pero ¿cómo llega Banco Estado a generar pues, un financiamiento verde? ¿Por qué lo hace primero Banco Estado y no lo hacen otros bancos que obviamente están mucho más enfocados quizás en levantar inversiones y ese tipo de cosas? Claro, mira, ese es un buen punto. Primero hay que entender que es público, ¿ya? Y uno de sus roles como banco público tiene que ver con cómo apoya a la política pública. Y cuando yo hablo de política pública, tiene que ver con aquellas iniciativas, ¿no es cierto?, que se están implementando a lo largo de nuestro país. Por lo tanto, ahí es un tema que a mí me hace mucho sentido. Y para mí, fíjate que no fue tan dramático, por ponerlo de alguna forma, porque, bueno, yo le dije que soy agrónomo, ¿no es cierto? Trabajé en INDAP, yo me fui a Banco Estado justamente a desarrollar todo el modelo de atención a la microempresa agrícola, que son los más chiquititos. ¿Y por qué? Porque en esos años era solamente el INDAP quien apoyaba a los agricultores más pequeños con financiamiento. Entonces, el gerente de esa época que me dice, pucha, vente para acá y tratemos de armar un modelo para que el Banco Estado pueda atender a estos más chiquititos. Hasta esa altura teníamos una microempresa que habían desarrollado un modelo muy exitoso de evaluación para atender a los más chiquititos. Llámese un almacenero, llámese un feriante, e incluso los trabutas ahí del Paseo Ahumada. Eh, eh, y esa gente no tenía acceso al financiamiento. Entonces, el modelo que Microempresa desarrolló fue en base a tener ejecutivos especialistas que los iba a visitar in situ, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque normalmente cualquier banco para evaluar a un cliente le pide papeles, ¿no es cierto? Los IVA, qué sé yo, la declaración de impuesto a la renta, etcétera. Pero estos más chiquititos no tienen esos papeles, ¿ah? Muchos son informales o tienen renta presunta, etcétera. Entonces, el modelo que hace Microempresa, que para mí es un tremendo éxito, como les digo, lo reemplaza por este ejecutivo más en terreno, donde va al almacén más chiquitito, le cuentan los tarros de jurel, le cuentan los kilos de azúcar, etcétera, etcétera, y en base a eso, una metodología muy novedosa, él le llega a determinar su capacidad de pago, hasta cuánto él se puede endeudar y de cuánto puede, en la cuota al final del día, es lo que va a pagar. Entonces, en ese contexto, a mí me llevan al banco justamente para desarrollar ese modelo de evaluación, pero para el mundo agrícola, para los más chiquititos. Y una de las gracias, ¿por qué acepto ese reto? Porque yo dije, ojo, Banco Estado tiene que apoyar a la política pública y en este caso apoyar al mundo agrícola con tener más fuentes de financiamiento para los más chicos. Y ese modelo ha sido tan exitoso porque en esa oportunidad yo planteé que para que esto tuviera éxito, el banco necesitaba ejecutivos especialistas agrícolas en terreno. Porque el mundo agrícola hay que entender que, pucha, bueno, no me quiero explayar, que otro mundo que me apasiona mucho, pero en el tema agrícola hay variedad, estamos trabajando con seres vivos, llámese plantas, llámese semillas, llámese animales, etcétera. Entonces, los ciclos de un negocio son muy diferentes a cualquier otro ciclo. Tú no puedes sembrar en cualquier época, tú no puedes cosechar en cualquier época. En cambio, en la parte urbana tú puedes cerrar y bajar la cortina de un negocio cuando tú quieras, ¿ya? Va a depender de otras variables. Bueno, y en esa oportunidad yo propuse que tenía que tener ejecutivos especialistas agrícolas. Bueno, prueba de eso es que hoy día la filial microempresa de Banco Estado, no sé, pues tiene cerca de 200 ingenieros agrónomos que son ejecutivos especialistas agrícolas atendiendo este mundo. Entonces, dado eso, que me parece interesante comentárselo,
que tiene que ver, que yo digo, cuando se empieza a hablar de la energía renovable, dije, Tate, aquí el banco tiene que estar, ¿no? Y yo hago el símil de mi experiencia que yo había hecho por allá por los años, ¿cómo se llama? Más o menos 2000, 2001, 2002, que es donde desarrollo este modelo microempresa agrícola. Yo digo, esto tiene que ser muy similar para el mundo junto con el Ministerio de Energía, y ahí empezamos este acercamiento con el Ministerio, con la agencia, y el banco tiene que estar ahí. Y yo creo que hoy día, bueno, si bien es cierto, somos los primeros, nuestros bancos vienen más atrás, pero nos falta mucho, 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 mucho todavía, ¿ya? Pero hemos dado pasitos, y bueno, Juan Pablo, tú los conoces, los pasitos que hemos dado, y yo creo que es una muy buena, un muy buen inicio. A mí me tiene súper contento porque yo le digo, literalmente dentro del banco es prácticamente un Quijote, pero me siento súper contento porque he tratado, allá hay otros actores que se están metiendo hoy día. De todas maneras, Jorge, fue muy claro y muy ilustrativo también todo este proceso, justamente de cómo el banco empieza a darle curso, digamos, a este financiamiento de energías limpias, de proyectos también de eficiencia energética. Quiero contarte que muchos de los alumnos que tenemos, antes de incluso salir, forman sus propias empresas, o muchos ya una vez egresando también son precursores y van a vender proyectos y implementan ellos mismos los proyectos. Muchos profesores también que tenemos acá tienen sus propias empresas. Entonces, si pudiéramos entrar un poquito más en materia respecto de qué es esto del crédito verde que tenemos para pequeñas empresas, que el crédito de eficiencia energética y energías renovables para pequeñas empresas, el crédito verde para personas naturales. ¿En qué consisten estas alternativas de financiamiento? Súper, mira, una cosa previa, para ir, digamos, aclarando conceptos. El banco, especialmente el Banco Estado, al interior del banco, nos dividimos en lo que nosotros llamamos las bancas. ¿Qué son las bancas? Son modelos de atención para atender a nuestros clientes. El cliente no tiene idea a qué banca pertenece, ¿me entiende? Pero nosotros adentro del banco tratamos de hacer una diferenciación. Muy breve. Primero está la banca de personas. La banca de personas son todas aquellas personas que trabajan en forma dependiente. Entonces, ¿cómo es la forma de evaluarlo? Tráigame la liquidación de sueldo. Punto. Esa es toda la evaluación que hay. ¿Ok? Pero después tú te sales de las, ¿cómo se llama? De las personas y entramos al mundo de las empresas. Y en el mundo de las empresas partimos primero por las más chiquititas, que en este caso se llama microempresa, ¿ya? Y las microempresas son todas aquellas que venden sobre una UF y hasta las 3.600 UF. Eso es lo que hace el Banco Estado. La definición clásica es que el Servicio de Impuestos Internos la define como aquellas que venden hasta 2.400 unidades de fomento, por si acaso. Pero nosotros corrimos el cerco, por así decirlo, y la atendemos a aquellas que venden hasta las 3.600 UF. ¿Ok? En ese mundo hay como dos submundos. Hay empresas que están constituidas en forma legal, por así decirlo, frente al Servicio de Impuestos Internos, es decir, que tienen una iniciación de actividad. Pero hay otro mundo, ¿no es cierto?, que son los informales. Esto que yo te decía, los feriantes, ¿no es cierto?, el lustrabotas del Paseo Ahumada, bueno, el almacén hoy día no, hoy día el almacén sí o sí tiene que tener iniciación de actividad. Bueno, entonces ese es un mundo y hay que hacer productos y modelos de atención especializados a esta microempresa, porque no le podemos pedir los mismos papeles o las mismas exigencias a uno más grande, ¿ok? Después, el otro segmento es pequeña empresa. El nombre de pequeña empresa a mí no me gusta, porque lleva equívoco, porque la pequeña empresa para el banco son todas aquellas empresas que venden sobre las 3.600 UF, pero que llegan hasta las 70.000 UF. Si ustedes sacan la cuenta, 29.000 pesos por 70.000 UF, es una cantidad de plata muy grande. ¿Te fijas? Entonces el nombre no le viene bien, no refleja una realidad. En este mundo de las pequeñas empresas, todas las empresas son formales, ¿ok?
todas son formales. ¿Qué significa? Que tienen iniciación de actividades, que facturan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, es una manera distinta de evaluarla. Entonces, a estas pequeñas empresas, como son un poco más grandes, ¿qué les pedimos para su evaluación? Tráigame los IVA. Lo más probable que ellos, como ¿cómo se llama? Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, es más fácil que nos autorizan a usar lo que se llama la carpeta tributaria, ¿no es cierto? En vez de estarle pidiendo todos los papeles uno por uno, sino que autoriza al ejecutivo del banco, oye, una clave, y él baja toda la información de lo que se llaman las carpetas tributarias. Y hay harta información, como, de nuevo, el tema de los IVA, el tema de la declaración jurada, para el tema del impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más fácil y más rápido hacer esa evaluación. La pequeña empresa, ojo, que de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos la tiene definida la que vende hasta 25.000 UF, por si acaso. Nosotros llegamos, como les vuelvo a señalar, hasta las 70.000 UF. Y después ya está la banca de empresas propiamente tal, sin apellido, ¿ya? Y bueno, son todas las empresas sobre las 70.000 UF hacia arriba, ¿ya? Nosotros como banco, entre paréntesis, nos declaramos ser un banco universal. ¿Qué significa ser universal? Que el Banco Estado no es un banco de nicho, ¿ya? Por lo tanto, al ser universal, significa que atendemos desde la banca de personas hasta las grandes empresas, incluso las corporativas, pasando por la administración pública. Gran parte de las instituciones públicas son clientes nuestros, ¿ya? De Banco Estado. Entonces, ahí un poco para entender, y cada uno a lo mejor puede ir sacando cuenta, oye, yo soy una micro, yo soy una pequeña, etcétera, etcétera. Ahí cada uno se va autocalificando, ¿ya? Entonces, para nosotros el primer crédito que lanzamos fue por allá el año 2017, ¿ya? Y ahí agradecer al Ministerio de Energía, agradecer a la agencia, porque la verdad que nosotros no sabíamos nada, si los técnicos nuevamente están al frente de nosotros. Entonces, con la ayuda de ellos, poder entender cómo es el ciclo de negocio, cómo esto funciona. Y en ese entonces, el 2017, nosotros sacamos este crédito, primero para las pequeñas empresas, ¿no? Ustedes ya saben el rango de venta ahí. Ahora, lo importante, y aquí en términos tal vez un poquito más genéricos, ¿cómo yo puedo acceder, que a lo mejor a la pregunta subyacente que está en el aire, cuáles los requisitos para entrar a pedir un financiamiento en Banco Estado? Mira, cualquier banco, en primer lugar, una de las cosas que se va a fijar es que, comillas, tengan buenos informes comerciales. Es como la puerta de entrada. Cualquier ejecutivo donde ustedes vayan, ¿qué le va a pedir? Oiga, dígame su número de carnet. Él lo va a digitar, va a chequearlo en su sistema y va a decir, oye, ¿tiene o no tiene buenos informes comerciales? ¿Y qué significa tener buenos informes comerciales? Significa que no tiene ninguna yaya. ¿En qué sentido? Que no tiene deuda morosa, que no tiene cheque protestado, que no tiene algún atraso ¿cómo se llama? En cualquier deuda, en cualquier cuenta. Entre paréntesis, yo hace varios años atrás también hice clase, digamos, en la USACH, en una carrera de ingeniería en agronegocio, y a mis alumnos les explicaba esto. Yo les decía, chiquillos, tienen que cuidar muy bien su prestigio financiero. ¿Por qué? Porque lamentablemente otros bancos iban a las universidades a ofrecerles tarjetas, qué sé yo, cuentas corrientes gratis y todo lo demás. Y de repente los chiquillos se encontraban ahí con un instrumento que si no lo sabían manejar, le iba a perjudicar el día de mañana. Y a muchos de ellos le pasó, ¿ya? No pagaron la cuenta de la tarjeta que les regaló el banco, la cuenta de Falabella o la cuenta corriente, no supieron manejarla, ¿no es cierto? Y eso da para otra charla, si Juan Pablo Sí. me invita para hacerle una charla sobre educación financiera, que es súper importante, súper importante. Entonces,
Esos son los primeros requisitos que es como la puerta de entrada. Si el ejecutivo ve que dice, mira, tiene deuda morosa, oye, mira, está atrasado en esto, lo otro, chao, hasta ahí nomás va a llegar, ¿ya? Oye, Y no va Jorge, a seguir. y ahí en ese contexto, por ejemplo, imagínate que nuestros alumnos vayan a buscar o tengan sus propios clientes, ¿ya? O ya los alumnos que egresaron, que forman sus empresas, ellos podrían ir entonces a vender algún tipo de negocio de energía renovable, ¿cierto? Y si el cliente de ellos tiene buenos antecedentes comerciales, no debería haber ningún problema en que ese cliente accediera al crédito, ¿no? Así es, así es. Pero súper importante ahí, Juan Pablo, es lo siguiente, que los alumnos o estos emprendedores, ¿no es cierto?, cuando vayan a vender estos proyectos a estos empresarios, que ellos sutilmente le pregunten, oiga, y bueno, ¿y cómo está su situación financiera? ¿Estamos bien? Porque no vaya a ser cosa que lo entusiasme con un proyecto, pero ese potencial cliente de él, ¿no es cierto?, el empresario, tenga malos informes. Entonces ahí es súper importante porque se va a evitar mal rato, se va a evitar, qué sé yo, invertir horas, horas hombre, en diseñar un proyecto y todo lo demás. Y cuando tú lo llevas al banco, sucedió que su cliente no calificaba para el banco. Sí. Fija, entonces ahí hay un primer filtro. Ustedes mismos, chiquillos, pueden ser de mucha ayuda haciendo un poquito ese filtro, ¿ya? Eh, Ahora, y una cosa súper fácil, ¿ya? Ustedes le pueden pedir al cliente, oiga, oye, ¿cómo se llama? En Equifax, ¿ya? O en DICOM, esa información se compra, por si acaso. Es fácil de pedir un informe financiero, o el mismo cliente o el mismo empresario lo puede pedir para saber cómo. A veces ni siquiera ellos saben, ojo, ni siquiera ellos saben si tal, comilla, y disculpen la palabra, si están limpio o no están limpio. Porque de Sí. repente quedó una cuota olvidada por ahí, un cheque protestado, por ejemplo, y eso es súper importante. Y eso, chiquillos, es la puerta de entrada. La otra cosa que nosotros pedimos, y cualquier banco les va a pedir, porque ustedes le van a vender un proyecto a un tercero, y ese tercero seguramente ya está en la actividad, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo importante es entender quién va a ser el sujeto de crédito. El sujeto de crédito va a ser su cliente, la empresa, ¿no es cierto? Él se va a endeudar probablemente. Entonces, ese empresario, de nuevo, tiene que estar, ¿no es cierto?, con buenos informes comerciales y que no tenga ningún problema para que el banco los pueda evaluar. Otro requisito, condición que el banco siempre dice, mira, ojalá que esté un tiempo en la actividad. Normalmente todos estos empresarios ya están 1 año, 2 años en la actividad, no debe haber problema. Lo que sí les quiero decir con toda claridad y con toda transparencia, en general los bancos no financian proyectos. ¿Qué significa proyecto para nosotros? Es como que alguien viene con una carpeta bajo el brazo y dice, oye, financienme este proyecto. Y no tiene, nunca ha hecho nada, nunca ha vendido nada, no tiene experiencia. ¿Me explico? Ese es el concepto de proyecto que nosotros, como lo tomamos. Pero como ustedes van a ir a venderle estos proyectos a un tercero, y ese tercero probablemente ya está en la actividad, la que sea, ¿ah? Un agricultor, un almacenero, una fábrica, una manufactura, o lo que sea, probablemente ellos ya tienen una cierta experiencia, una antigüedad, lo que nosotros llamamos en el rubro, ¿ya? Perfecto. Y lo Oye, otro, y tercero, perdón, para terminar sí, la idea, ¿en qué se basa la evaluación nuestra? La evaluación nuestra se basa en determinar la capacidad de pago. ¿Ok? ¿Y cómo se hace la capacidad de pago? Es primero sumar todos los ingresos, en este caso del potencial cliente, pero también considerar todos los costos, ¿no es cierto? Todos los costos que él tiene. Y cuando digo costo, no es solamente, ojo, los costos del proyecto. Esto es un análisis financiero, no es una evaluación del proyecto en sí mismo. Entonces, dentro de los costos se toman, por ejemplo, las deudas que él tiene con otras entidades financieras. Entonces, todo eso, porque entendemos que todo sale de un mismo bolsillo, ¿no es cierto? Todo sale de un mismo negocio.
Entonces, por lo tanto, tenemos que, esta es una evaluación absolutamente integral, donde tenemos que tomar todos los ingresos por una parte, pero también todos los costos. Sí, de todas maneras. Oye, Jorge, el tips ese que diste a todos nuestros alumnos, bueno, y todos tenemos algunos profesores que también tienen sus negocios y que probablemente están acá. De hecho, ahí el profesor Álamo está haciendo un par de preguntas. Invito a que todos los que tengan preguntas las hagan en el chat porque se las vamos a hacer a Jorge en un ratito más. ¿Ok? Eso de Equifax, de ir y buscar usted mismo antes de implementar o antes de ir a ofrecer quizá el proyecto, es evaluar al potencial cliente, ¿cierto? Y tener un poquito más de información para ver si se puede ofrecer o no. ¿Ok? Porque muchos de los alumnos que están acá, no, en realidad no muchos, pero tienen la duda, porque, o muchas de las personas con las que yo normalmente hablo, porque estos créditos que al fin y al cabo, que no son muy convenientes, que no, antes de que entremos en qué es lo conveniente y qué es lo particular que tiene este crédito verde que ofrece Banco Estado, me gustaría que habláramos de números, Jorge. Me gustaría que más o menos proyectáramos cuántos créditos se han cursado desde que esto salió, para ver si esto es real o no. Claro, mira, súper bien. El primer, como te decía, la primera iniciativa o el primer crédito verde, como le digo, fue en pequeñas empresas. Ustedes ya saben qué es lo que es pequeña empresa. Y nosotros ahí, yo a esta altura debo de llevar más de 50 proyectos ya financiados, incluso ya terminados, absolutamente, incluso funcionando. Bueno, y tú sabes que tenemos, yo siempre saco el mismo ejemplo porque para nosotros es un muy buen, es un ícono, que es una empresa agrícola de Quillota, ¿no es cierto?, donde puso una planta de más de 200 kilowatts, y fue, ojo, a través de un leasing, que es otra forma también de financiarlo, y el empresario está súper contento porque el ahorro es significativo. Y por otro lado, bueno, ustedes saben que está el net billing. Entonces, esto es una agrícola donde la energía solar que él ocupa es para sacarla, extraer agua de pozo profundo e impulsarla a través de un riego tecnificado, que en este caso es un riego por goteo. ¿Cuándo él ocupa el agua? En época de mediados primavera, verano. Pero los otros 6 meses prácticamente no riega y por lo tanto no hay uso de esa energía que corresponde a los meses de otoño y de invierno. Y esa energía que los paneles siguen produciendo hoy día se está inyectando a la red. Por lo tanto, ese cliente hoy día, teóricamente, prácticamente entre ahorro y lo que está inyectando a la red, hoy día está pagando las cuotas del lease. Entonces, perfecto, para que ustedes vean que eso es factible, se puede llegar a ese nivel. ¿Ya? ¿Te acuerdas el nombre de ese proyecto, Jorge? Pocochai. Pocochai, que fue la primera planta fotovoltaica, además, que pasó los 100 kilos, ¿cierto? Fue la primera vez que se actualiza la ley a la 21.118. Por ende, y ese proyecto, ¿te acuerdas la empresa que lo implementó? ¿No? Esser. Tuvimos un alumno mío justamente fue el que llenó el formulario de validación técnica, o sea, para que tú veas que la relación que existe, o sea, tuvimos a Benjamín Ramos, pueden encontrar el conversatorio que está también registrado. Benjamín justamente participó en ese proyecto, un ex alumno nuestro que hizo todo el tema de la validación técnica. Imagínate. Por eso, intencionalmente te quise sacar ese ejemplo para que los alumnos vieran también de que es, primero, una posibilidad real esto del crédito y en segundo lugar que ellos también tienen la posibilidad de poder meterse al mercado de desarrollar el proyecto. Sí. Mira, y tenemos proyectos bien bonitos, digamos, porque hay una empresa, ¿cómo se llama? Una ESCO también. Hemos financiado proyectos ESCO, varios chicos, pero hay uno grande, súper emblemático, que fueron, en total eran como 15, 16 locales de una tienda retail a lo largo del país, donde nosotros logramos financiar, porque esto era por pequeña empresa hasta un cierto número y después lo tuvimos que traspasar a otra banca para que lo pudiera, porque ya se nos escapó del tamaño, digamos. Pero para que ustedes vean también esto. Pero también hemos financiado proyectos bien pequeños. Y aquí un nicho,
un nicho súper importante que tiene que ver con el sector agrícola. El sector agrícola creo que está muy movido con estos temas, muy, pero muy, muy movido. Y aquí también hay una oportunidad de hacer un enganche, un link con la Comisión Nacional de Riego. La Comisión Nacional de Riego, muy breve, ellos administran un subsidio a través de la ley 18.450 y por lo tanto ellos todavía, esto es una ley del año 1985, que están entregando bonificaciones para obras de riego. Pero ya de unos años a esta fecha, dentro de los concursos que ellos están llamando, de alguna forma privilegian proyectos de riego, pero que lleven aparejado energía limpia, ¿ya? Y ahí hemos financiado nosotros varios de esos proyectos. Me acuerdo uno perfecto del Maule, por ejemplo, en donde una comunidad de agua se ganó este bono de riego para la canalización del canal, para que no se perdiera agua, pero se dieron cuenta que había una pendiente y, oye, y le pusieron 2 mini hidros de pasada, por ejemplo. Otro crédito en el norte, cerca de Arica, unos agricultores muy chiquititos, sacaban agua de un pozo profundo con una motobomba bencinera. Estaban a 80 kilómetros de Arica, o sea, lo que significaba que a cierto tiempo trasladar la benzina con el riesgo y todo lo demás. Y ellos se ganaron un bono de riego para tecnificarlo en términos de la energía, y ese bono se lo endossaron a un implementador, así como un alumno de ustedes, y este implementador al final le puso paneles fotovoltaicos y hoy día están sacando agua gratis. Entonces hay muchos proyectos muy bonitos, ¿ya? Y curiosamente, el primer proyecto que nosotros financiamos con este crédito, yo no lo podía creer, fue para una lechería en el sur. Yo pensé era en el norte, donde inversor, no. Incluso hay un cliente nuestro que tiene el concepto de la lechería moderna. Lechería hoy día, muchas de ellas está robotizada, es una cosa espectacular, pero necesitaba energía. Entonces puso paneles sobre los galpones de la lechería para los robots, por ponerlo de alguna forma, de la ordeña. Entonces, mira, esta cosa puede ser. O sea, imagínate, Jorge, si estamos poniendo, y hay muchas plantas fotovoltaicas que están desde Concepción hacia el sur, imagínate todo el potencial que tenemos para el norte. O sea, aquí hay un montón de posibilidades de sacar nuevos negocios, y eso es lo que queremos que nuestros alumnos lo entiendan. Así es. ¿Sí? Y déjame agregar, yo te he hablado hasta ahora solamente el crédito de pequeña empresa, pero el año pasado nosotros sacamos otro crédito verde para personas. Es decir, cómo las personas en sus casas puedan poner paneles o hacer algo de eficiencia energética o poner termopaneles, lo que sea. Entonces ahí hay un tremendo desafío porque ahí hay un mercado pero enorme, enorme. Y nosotros sacamos ese crédito, hoy día está ahí, bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Energía, no les puedo contar mucho, pero ahí van a venir algún programa muy, muy, muy especializado y se va a necesitar gente para que implementen ese tipo de proyectos. Sí, efectivamente. Jorge, mira, acá hay algunos alumnos que ya vamos a pasar a la etapa de preguntas, pero nos dicen el tema de la instalación, por ejemplo, de paneles solares en las casas. Estamos hablando de empresas, ¿cierto? Estamos hablando de que ustedes, alumnos y alumnas que están conectadas, pueden ir a armar su propia empresa implementadora, ¿ok? E ir a ofrecer proyectos que tengan financiamiento con Banco Estado. En este caso, el que toma el crédito es la empresa a la que ustedes van a vender este proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa, Jorge, cuando hay clientes en las casas? De hecho, por ejemplo, hay en el sector oriente, por decirlo de alguna forma, hay un potencial tremendo de poder instalar paneles solares en esas casas. La gente en la casa, la gente natural, las personas como tú, como yo, Jorge, ¿podemos optar a un crédito para energía renovable? Ese es el crédito que nosotros lanzamos en octubre del año pasado. Fue la misma semana que del estallido social. Fue esa misma semana nosotros hicimos el lanzamiento y por lo tanto cualquier persona puede tomar un crédito, por eso le digo, este crédito es para personas, un poquito era lo que yo le dije anteriormente, por eso me interesaba hacer un poquito esta distinción. Cualquier jefe de hogar, pongámoslo de esa forma, nosotros tenemos hoy día un crédito
para ello, ¿ya? Ahora, un crédito, o sea, un proyecto en una casa, ¿de cuánto estamos hablando? 3, 4, 5 millones, no, no estamos hablando de cifras tan grandes. Por lo tanto, ahí nosotros sacamos este otro crédito. O sea, ahí ya llevamos 2 créditos, por si acaso. Uno para empresas, que ya se lo expliqué, y otro para las personas, ¿ya? Eso también. Y tenemos un tercer crédito, que es más o menos lo mismo, pero ya para empresas mucho más grandes, ¿ya? Para empresas, digamos, de varios millones de pesos. Hemos financiado proyectos de 500 millones, 1.000 millones de pesos, etcétera. Pero para mí el core del negocio es pequeña empresa, microempresa, obviamente, y este tema de las personas que yo creo que tiene que empezar a tomar mucho más vuelo. De todas maneras, Jorge, me quiero agarrar de una pregunta que hizo Ricardo Carter, un alumno. Él dice, porque yo también lo venía pensando, de hecho trabajamos juntos en la implementación de todos estos proyectos con crédito verde, pero nunca me había hecho yo esa pregunta. ¿Hay que ser cliente necesariamente de Banco Estado y tener una cuenta corriente, tanto como empresa o persona? No, para nada, porque en el minuto que tú vas a solicitar el crédito y te empiezan a evaluar, en ese minuto te hacen cliente. Por lo tanto, no Ok. es necesario ser cliente antes. Y no me van a obligar a tener una cuenta corriente, a sacar alguna Probablemente, a ver, tarjeta, ¿ya? con toda transparencia, hoy día, por el CERNAF financiero, ningún banco te puede obligar a tomar un producto, ¿ah? Siendo bien transparente, y te lo digo yo que trabajo en el banco. Pero no obstante, el ejecutivo siempre va a tender a ofrecerte algún producto, porque él tiene el incentivo, la meta de otros productos, ¿te fijas? Pero uno se puede negar simplemente, ¿ya? Decir, oye, no, mira, yo quiero solamente este crédito, ¿ya? Por lo tanto, siendo súper preciso, no es necesario ex ante ser cliente, ¿ah? Lo importante es Perfecto. tener, de nuevo, buenos informes comerciales para que califiquen, para que se puedan evaluar. Juan Pablo, ¿me das un minuto? Se me está acabando la Sí, batería, voy a ir a buscar no un te preocupes, cargador. no te Así que preocupes, tú ándale, rellena o un café, por favor, ¿ya? no hay problema, dale. Oigan, bueno, vamos, los invito a que puedan ir anotando. Tengo varias preguntas que le vamos a hacer a Jorge en un minutito más, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones. Andrés Pulido, que hizo la pregunta respecto a las tasas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuál es la diferencia entre el crédito verde que hoy día existe gracias a Banco Estado versus un crédito de consumo normal, ¿ok? Vamos a hablar también acerca bueno, cómo poder proyectar. De hecho, acuérdense que estamos en el ciclo, en el primer ciclo temático de los conversatorios de este semestre, que estamos hablando de negocios verdes, de emprendimiento. La próxima semana quiero dejarlos a todos y a todas invitadas porque vamos a hablar de lo que están ustedes escribiendo ahí, cómo generamos más clientes, cómo podemos armar nuestras propias empresas, cómo podemos innovar y qué herramientas también Duoc hoy día nos entrega para poder innovar. Así que quiero que todos ya se den por enterados de que el próximo viernes vamos a seguir hablando de la generación de negocios. Esto es súper importante, así que también agradecerles a todos los que están hoy día aquí ¿Aló? conectados. Ahora sí, Jorge. Oye, hablando de... ¿Me escuchas bien, verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas, Jorge? Jorge, no te... ¿Tienes que activar el micrófono o estás con el micrófono activado? ¿Sí? ¿Aló, Juan Pablo, Los- me escuchas? ahí sí te escucho perfecto. Yo no te Ok. escucho. ¿No me escuchas? ¿Estás con audífonos o no? ¿No, Jorge? Los audífonos, Jorge. Hola, Jorge, los audífonos. Espérate. Ok. Bueno, son problemas técnicos, obviamente. Este es el momento en que uno tiene que rellenar. Don Andrés, que. Sí, a la misma hora, a la misma hora, el próximo conversatorio. Les comento que se va a ser la última instancia que vamos a tener de hablar de la generación de negocios. Por lo tanto, es importante que vengan. Después vamos a pasar al siguiente bloque temático. Bien. Vamos a ir leyendo algunas preguntas. 70 han tenido problemas financieros. El tema de las empresas, ahí Alfredo
ya que estaba haciendo esa pregunta, la evaluación es directamente respecto a tus antecedentes comerciales y tributarios. ¿Ok? Generalmente te van a pedir las declaraciones de renta, pero es una evaluación convencional, como se haría con cualquier tipo de crédito o instrumento financiero. ¿Ok? El tip, José Sangüesa, el tip para que iniciemos microempresas viene la próxima semana. ¿Ok? Alejandro Mujica Alcae, no, acuérdate que cuando estamos, bueno, para la banca persona, bueno, podríamos preguntarle a Jorge, ¿eh? Porque para las bancas, para el crédito de empresas, la verdad es que ahí no hay ningún tipo de relación, pero para las personas se lo vamos a preguntar en un minuto más. Jorge, ¿me escuchas? Jorge, a ver, Jorge, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas? Déjame, aló, Jorge, déjame. Jorge, si me escuchas, por último sal y entra de nuevo. Aló, aló, aló. Jorge. Bien, seguimos esperando entonces a que Jorge se conecte. José Sangüesa, dice, ¿cree que una empresa o creen que una empresa grande como Enel trabaje con una de energías renovables? Les recuerdo que Enel como empresa no tiene gente que vaya a hacer instalaciones. Enel subcontrata a empresas. Por ende, ustedes pueden perfectamente tener una cuadrilla o tener o armar su propia empresa y ser prestador de servicios. ¿Ok? Jorge, ahí sí, Jorge. Ahí sí, ya, ahí estamos. Ok, estimado Jorge, teníamos una pregunta respecto a las condiciones. ¿Realmente te ofrecen una mejor tasa cuando uno va a pedir un crédito verde o es un crédito, digamos, de consumo común disfrazado de crédito verde? Disculpa la No, no, sinceridad, pero mira, estamos en esto, ¿ah? sí, Estamos- no, mira, mira, si al final del día, ah, al final del día, todos los créditos son iguales. Y aquí me permito explayarme un poco más. Existen los créditos de consumo, como tú decías, que es de persona. Se evalúa eso, de nuevo, tiene que ver con las liquidaciones de sueldo. Eh, un crédito para empresa, ¿cómo se evalúa? Se evalúa en base a la acreditación de los ingresos, en este caso de las ventas. Por eso se pide este tema de los IVA y del impuesto a la renta. ¿Ok? Y está el otro crédito, que es el crédito hipotecario, bueno, que va por el tema de las viviendas, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más que la tasa, que todo el mundo, claro, es lo primero que se fija, pero también hay que entender otras condiciones que lo hacen ser diferente de otros créditos. Me explico. El crédito este de empresa, de pequeña empresa, que yo les mencionaba hace un rato atrás, eh, eh, nos planteamos el siguiente desafío. Normalmente los plazos, por ejemplo, de los créditos están dados con, ya sea la vida útil, tiene que ver con la depreciación de los equipos, tiene que ver con una serie de cosas. Entonces dijimos, oye, si nosotros vamos a financiar fierros, que al final del día son los paneles, nosotros, banco te lo financia máximo 5 años, nada más. Pero nosotros dijimos, nosotros no estamos financiando fierro, estamos financiando la generación de energía. Cuando nosotros partimos, como te digo, 4 o 5 años atrás, el payback de los proyectos fotovoltaicos está alrededor de unos 9, 10 años. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, en esa oportunidad, dijimos, no, lo vamos a hacer a 12 años, hasta 12 años. ¿De qué depende el hasta? Depende de la capacidad de pago. Hoy día, esos proyectos que yo te decía de los 50 que hemos financiado hasta ahora, yo te diría en promedio lo hemos financiado hasta 8 años. ¿Ya? No obstante eso, Se nos pegó Jorge. Jorge, no sé si me escuchas, se fue Jorge.
Pueden ir haciendo sus consultas mientras. Ah, muy bien, muy buena pregunta, Felipe. Se la vamos a hacer a Jorge respecto del proceso. Esperamos un minuto Juan que Pablo, vuelva. ¿cómo estás? Bien, ¿y Hola tú, Juan Pablo, ¿cómo Fernando? estás? Bien, aquí extrañando ser parte también de los conversatorios, ¿ah? Muy bien, Van a muy bien. venir algunos exalumnos para los conversatorios. Bueno, esperemos que Jorge se pueda conectar. El tema es bastante interesante, lo que es el crédito para proyectos de energías renovables, tema muy importante, que sin duda como alumnos ustedes lo van a ver en nuestras asignaturas, cuando estamos en la asignatura cuarto semestre de proyectos, ¿cierto? Para aquellos que ya están ahí y alumnos que vienen ya para el, perdón, que vienen de primer año, ¿cierto? Van a necesitar esta información de financiamiento de proyectos. Así que muchas gracias por estar acá, chicos. Bueno, Jorge, tuvimos problemas con él, Juan Pablo estaba comunicándose por interno con él, pero es importante que ustedes como alumnos participen de estos conversatorios, sobre todo cuando hablamos de empresas. Todos queremos llegar a ser una empresa y poder tener nuestro sistema de energía renovable, poder implementar proyectos, que es lo que nosotros estamos estudiando. Efectivamente, Fernando, de hecho, esto es tan aplicable, y como les comentaba, Benjamín Ramos, un ex alumno aquí de UOC, que tuvo que tramitar el crédito para esa agrícola Pocochay, para implementar ese proyecto. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo hoy día en Duoc es algo que les sirve, que es una herramienta real. ¿Okay? Y yo no me voy a Así cansar es. de decirlo, Fernando, porque es verdad. O sea, tú que eres una persona, por ejemplo, que también vinculada a las energías renovables, que implementa proyectos, que desarrolla cosas, esto es una ayuda, obviamente, y es un driver para poder Exacto, apalancar el desarrollo de más negocios. Sí, sí, esto hay exacto. que decirlo. O sea, como te decía Jorge, más de 50 proyectos ya han sido financiados por esto. Y los que han entrado a validación técnica, Jorge ya cuando se conecte les va a comentar un poquito más de qué se trata la validación técnica, pero efectivamente, o sea, más de 100 proyectos han entrado a todo este círculo de Banco Estado. Entonces, es re importante lo que estamos haciendo acá. Es re importante también que en los cursos, por ejemplo, de proyectos fotovoltaicos, ciertos sistemas de generación fotovoltaico que vienen en los primeros semestres, que podamos ver también este instrumento, que podamos ver y conocer, por ejemplo, el uso del explorador solar para la proyección, por ejemplo, de los sistemas, que podamos ver también el hecho de cómo se validan técnicamente estos proyectos, de cómo se venden estos proyectos. Ok, Fernando, la próxima semana vamos a estar con un tremendo invitado también, el cual queremos enseñarles eso a los alumnos. Y ahí también espero que nos acompañe, Fernando, para que nos cuentes tu experiencia de la empresa que tú tienes hoy día, ok, y de cómo has Yes. sacado esos negocios. Vamos a contarlo, lo que se puedan contar nomás. ¿Ah? Vamos a contar lo bueno y lo malo. O sea, lo bueno, lo Sí, bueno. yo creo que mejor contemos lo bueno. Jorge está, ¿Mm? dame un Te escribió segundo. Jorge, ¿no? Sí, ¿Mm? Voy a cambiar la pantalla de lado porque estaba mirando hacia la derecha. A ver, creo que ahí. Sí, eso es lo importante, José Sangüesa, que dice si es que pide un financiamiento, cuando hay que pagarlo, hay intereses. Como bien decía el invitado, hay unas tasas, alcancé a escuchar algo de que hay unas tasas preferenciales para este tipo de proyectos de energías verdes, que lo hace diferente a un crédito convencional, ¿no? Hay una tasa preferente para esto, José. Juan Pablo, aprovechando, ¿sí? sí, Yo tenía una consulta para Andrés, pero yo creo que, perdón, para Jorge, yo creo que tú tal vez nos puedes ayudar un poquito más con eso. ¿Existe un registro de instaladores de energía renovable que sí, provee la agencia? Y aprovechemos, entrevistemos a Juan Pablo Payero ahora aquí. ¿Existe un registro de instaladores de la Agencia de Sostenibilidad Energética que trabaja nuestro profesor Juan Pablo Payero? ¿Es necesario ser parte de ese registro de instaladores para poder optar a este tipo de créditos, Juan Pablo?
No, no es obligación. Cualquier persona, obviamente cualquier implementador puede postular algún tipo de proyecto para recibir financiamiento. Eso hay que dejarlo súper en claro. Ahora, tenemos una sorpresa con Fernando. Vamos a hacer un taller justamente de postulación y de ingreso al registro de instaladores. Queremos que todos nuestros alumnos, si vamos a empezar a hacer un trabajo con los exalumnos para empezar a meterlos de a poco en este registro, el ser o parte de este registro de instaladores es algo que les va a dar un plus. ¿Ok? A todas y a todos los que están conectados. Por ende, es importante que ustedes empiecen a meterse en el mercado, que empiecen a ver cuáles son las alternativas, cómo le sacamos brillo al currículum, ¿ah? Cómo le sacamos brillo al perfil que ustedes tienen como alumnos. Yo siempre les digo en clase, ustedes cuando salgan a buscar trabajo van a competir con todos los que hoy día son sus amigos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué los van a elegir o por qué deberían elegirlos a ustedes y no a otros? ¿Y saben lo que es esa diferencia? El hecho de cuánto ustedes conocen el mercado, cómo ustedes se han diferenciado, cuáles son las herramientas, por ejemplo, que ustedes tienen y que otros no tienen. Así que es importante todo esto, Fernando. Así que vamos a estar con el profesor Donoso haciendo ese mini tutorial, ¿sí? Sí, yo recuerdo que participé en el primer grupo de instaladores certificados. ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí en esa ceremonia con el intendente de Santiago, ¿no? Sí, claro que sí. De todas maneras, dame un segundito que le acabo de mandar ¿Estás hablando con Jorge? a Jorge, pero le mandé otro que nada que ver. Dame un Le mandaste segundito. otro link, está entrando a otro grupo. No, y de hecho parece que le mandé como descargar un archivo que no creo que no debía haber enviado. ¿Ah? Pero Bueno, profesor, pero son cosas que pasan. Dame, aquí está. Ricardo tenía una pregunta, dice, para ser instalador, es como ser instalador autorizado por la SEC. No, Ricardo, el registro de instaladores es un registro que lleva la Agencia de Sostenibilidad Energética, ¿no? En el cual se certifica de que tú, bueno, Juan Pablo, tú lo puedes explicar mejor, ¿no? Sí, Tú estás directamente con eso. el registro de instaladores es justamente un directorio, una base de datos de instaladores o de personas que realizan instalación de sistemas de eficiencia energética, por ejemplo, aislación térmica de muros, ventanas, etcétera, pero también tenemos las categorías que son sistemas fotovoltaicos y sistemas solares térmicos. Así que estamos ya trabajando, haciendo los contactos por interno para ver cómo los llevamos, digamos, de una manera mucho más expedita a ese registro. La idea es que ustedes puedan estar ahí. No es habilitante para nada, solamente es una medallita que ustedes pueden tener y que efectivamente alguien validó la experiencia que ustedes tienen y los conocimientos que ustedes tienen. Es una base de datos de uso público, Ricardo. De hecho, vamos a estar, como te digo, haciendo, gracias, Alfredo, sí, ahí está su wincha de medir. Vamos a estar haciendo una jornada especial para eso. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí entró Jorge. Ahí entró Jorge, parece. Los dejo, chicos. Sí, y ahí cuando hagamos esa experiencia, Fernando, les vamos a contar la talla que nos pasó con la chaqueta, ¿ah? La chaqueta que te dimos. Sí. No, pero no lo mencionemos ahora porque de vuelta a Jorge. ¿Está Jorge? Sí, ahí está Jorge, tienes que activar tu micrófono y tienes que activar también tu cámara. Ahí está. Súper. Bueno, tuvimos un pequeño... ¿Ah? Ahora sí. Ahora sí, la cámara sí está apagada, no te logramos ver aún. Ya, déjame ver. En el botoncito de esa la cámara filmadora. Ya. Bueno, rellenamos un poco, nos reímos, ¿sí? Pero había una pregunta que quedó pendiente, Jorge, respecto a esto. Tú nos comentabas, los créditos no necesariamente son mejores o son productos, digamos, más convenientes porque tienen una mejor o peor tasa. Aquí hay también un tema asociado a las condiciones, ¿o no? Al plazo de pago, a que esto puede ser, por ejemplo, capital de trabajo, quizás leasing, un crédito. Cuéntanos, ¿cuál es la característica que tiene este crédito verde? Sí, mira, ahí hago un poquito de distinción. Disculpa que lo haga así para que lo podamos entender de mejor manera. Mira, en el caso del crédito de persona, ¿ya? Que se hace para los jefes de hogares, por ponerlo de alguna forma, ese crédito tiene una tasa prefijada que es muy conveniente y es más baja que el resto de las tasas para otros créditos similares. Ya, ese sí que tiene esa condición de tasa preferencial y tiene un plazo de hasta 5 años. Porque estamos entendiendo, son inversiones no de mucho monto, 3 millones a 5 millones, más o menos, eso es lo que nosotros hemos calculado y los
créditos que hemos entregado hasta el día de hoy está en ese rango. En el caso del otro crédito que yo digo para empresas, que puede llegar incluso hasta 12 años, porque dependiendo del monto de la inversión, etcétera, etcétera, ahí lo valioso es el plazo. 5 años para una inversión grandota, ¿no es cierto? Por ejemplo, para Pocochay, ¿no es cierto? Más de 200 kilos, la verdad que 5 años no le conviene. En cambio, sí, pueden ser plazos mucho más grandes. Pero también tienen tasas preferenciales, ¿ah? ese tipo de crédito. ¿Y por qué esas tasas preferenciales? Porque justamente el banco quiere promover esto, porque aquí estamos con un producto nuevo y cuando hay un producto nuevo la estrategia es penetrar mercado. ¿Y cómo tú penetras mercado? Bueno, con algo un poquito más agresivo, ¿te fijas? Por lo tanto, yo te diría que sí hay condiciones especiales para este tipo de crédito. O sea que esto es real, Jorge. Aquí no hay truco ni pillería. Esto básicamente lo que queremos es para ser transparente solamente. O sea, queremos dejar claro que esto no es un tongo, como se dice comúnmente en la televisión, sino que es una herramienta concreta que está hoy día facilitando la implementación de más proyectos de energías renovables. Así es, así. Ese es el interés y la idea nuestra. A ver, nosotros, como banco, somos partes del Acuerdo Verde. El Acuerdo Verde es un acuerdo que lidera el Ministerio de Hacienda y muchas instituciones públicas y privadas, en donde cada una de esas instituciones se comprometió, ¿no es cierto?, en el contexto de las finanzas verdes, se comprometió desde el ámbito que de cada uno le corresponde con aportar. Nosotros como entidad financiera, ¿qué queremos hacer? Aportar desde el ámbito financiero nuestro. Nosotros todo esto, ¿por qué lo hacemos también? Ojo, y aquí entramos, volvemos a lo mejor un paso más atrás cuando hablamos de la política pública. Acuérdense que nuestro país es parte del acuerdo del acuerdo de París. Y el Acuerdo de París obliga, por así decirlo, a los países miembros, 192 miembros, a que tengan lo que se llama las NDC, que son siglas en inglés, que son los compromisos, ¿no es cierto?, que cada país hace como contribución, ¿no es cierto?, al cambio climático. Y una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, del estudio que hace el Ministerio de Medio Ambiente, que lo entrega en abril de este año a Naciones Unidas, ellos determinan, ¿no es cierto?, que uno de los sectores económicos que más emiten gases de efecto invernadero es justamente el sector energía, en su amplia mirada. ¿Ah? Y por eso se dice, oye, la descarbonización de las plantas, por eso se dice, ¿no es cierto?, que el tema de la energía renovable, por eso se dice, oye, hay que implementar, ¿no es cierto?, la electromovilidad pública, por eso la red pública del Transantiago está tendiendo hacia ser eléctrica. El segundo paso va a decir, oye, ahora vamos por los taxis, vamos por los colectivos, vamos, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde el rol de Banco Estado. Entonces, para todo esto hay que ponerle un cariñito, hay que ponerle un caramelo, decimos nosotros, para que esta cosa realmente prenda y no sea más de lo mismo. Jorge, tenemos que empezar ya a cerrar, porque estamos ya, bueno, son las 7 de la tarde, pero me gustaría que cerráramos con dos cosas. La primera es que pudieras explicarnos con tus palabras, de forma simple, cómo las empresas de nuestros alumnos que están hoy día, ¿sí? O las empresas que van a formarse, digamos, desde el conversatorio que vamos a tener el próximo viernes, donde les vamos a enseñar a crear empresas verdes y emprendimientos verdes, me gustaría que tú les explicaras qué tienen que hacer para ir a vender un proyecto con el crédito del Banco Estado. Mira, lo primero que yo les recomendaría a ellos es que su cliente, ¿no es cierto?, ojalá que tenga buenos informes comerciales. Una forma es preguntarle, la otra, no sé, pues yo ya les di un dato ahí a través de Equifax, ¿no es cierto? A lo mejor uno podría acceder a esa información. Y hay que ser muy delicado, ¿ah? Porque esa información privada del cliente, ¿ah?
Por último, ustedes le pueden preguntar, decirle, mira, si usted quiere ir al banco, sí necesitamos, ¿no es cierto?, que usted tenga buenos informes comerciales y explicarle un poquito lo que yo les dije, cosa que no se le creó una expectativa que cuando vaya al banco nos demos cuenta que la verdad no cumplía con las condiciones de acceso. Y ahí él se va a molestar al final del día. Ya nos pasó. ¿Ah? Hay muchos implementadores, igual que tu alumno Juan Pablo, que nos llevan clientes ahora mismo nos están llevando, pero el tema es ese, digamos que al final hemos tenido, me acuerdo de uno, nos llevó 5, de los cuales 2 de sus clientes no podían acceder al financiamiento. Entonces, como le explico, es una información muy sensible que nosotros a un implementador, ¿no es cierto?, no le podemos decir, oiga, mire, este señor tiene informes comerciales negativos. No podemos decir, eso es parte del secreto bancario. Por eso hay que conversarlo previamente a ello. Y lo otro, ya entramos simplemente al diseño del proyecto y entender que ojalá tenga muy buenos beneficios en términos de ahorro de energía. Bueno, tú sabes que está la ficha de validación técnica que hacen. Claro, ¿Ya? sobre eso, entonces voy, yo alumno, tengo mi empresa, por ejemplo, voy, le vendo el proyecto, sé que ya revisé, mi cliente tiene buena ficha de antecedentes, por lo tanto, ok, ¿qué hago después cuando ya le vendí el proyecto? Mira, ahí es acercarse, primero, de nuevo, preguntarle al cliente más o menos, si no es que sea tan preciso, ¿cuánto vende? ¿Ah? Entonces ahí yo le acabo de explicar estos segmentos, ¿no es cierto?, de cómo hemos segmentado los clientes, para que cuando diga, mira, este es un microempresario, porque vende de menos de 1.300, se vaya a una sucursal del banco y pregunte por la sección de microempresas. Y ahí piden hablar con algún ejecutivo de microempresa, ¿ok? Si su cliente vende más de 3.600 unidades de fomento, ¿no es cierto?, y es más grande, por así decirlo, ahí pidan hablar con un ejecutivo de pequeña empresa, ¿ok? A propósito de lo que tú estás mencionando, Juan Pablo, mira, nosotros estamos trabajando hoy día dentro de la página del banco, estamos tratando de crear lo que se llama un minisitio, ¿ya? Un minisitio con todos los productos verdes, estos mismos que estamos hablando, más otros, ¿ah? Que tiene que ver con, porque este tema del cambio climático no solamente va por el tema de la energía, sino que también va por riego, hay un programa de recuperación de suelo degradado, tenemos un crédito hipotecario que se llama Ecovivienda, también con eficiencia energética, etcétera. Entonces, en ese minisitio, que esperamos no sé, de aquí a octubre lo tengamos listo arriba, la idea es que al pinchar ahí va a haber esta descripción de todos estos productos y si alguien está interesado, va a haber un formulario, cosa que lo llene en forma centralizada y para que no empecemos con el compra huevo de ir a una sucursal, se meta ahí y desde ahí nosotros, detrás, ¿no es cierto?, detrás de bambalina, ese formulario o esa ficha o ese interés manifestado, nosotros se lo derivamos hacia un ejecutivo, cosa que el ejecutivo lo llame y lo empiece inmediatamente a evaluar. Pero eso es más adelante. Pero esperemos que cuando tu muchachos tengan esto, nosotros podamos tener el sitio. Por ahora, ir directamente a las sucursales, pero para que vayan más direccionados, pregunte por el nivel de venta. Perfecto. Y hay una etapa de validación técnica, que eso es súper importante. O sea, Sí. todas las postulaciones o todas las solicitudes dentro de la carpeta que te van a pedir en el banco, es importante que tú lleves tu proyecto técnicamente validado. ¿O Sí. no, Jorge? Así es. ¿Por qué? Porque mira, y este es un tema, bueno, un trabajo muy de la mano con el Ministerio de Energía y con la agencia. Nosotros evaluamos y somos expertos en evaluación financiera, pero no somos expertos en evaluaciones técnicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos pedido? Dentro de las condiciones o requisitos, es decir, mira, llena esta ficha técnica, al principio era una planilla Excel, ¿ya? Llena esta ficha y valídela con los profesionales de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Entonces, los profesionales de allá no dicen ya, ok, el proyecto está bien hecho, hay una serie de datos. ¿Para qué? Para que nuestro ejecutivo tome 2 o 3 datos y lo meta en su evaluación y determine su capacidad de pago. Para nosotros es tremendamente importante que esa ficha técnica
lo tengan, ¿no es cierto?, cada uno de estos proyectos, porque así nos aseguramos que por lo menos está bien diseñado, está bien pensado y alguien externo, objetivamente, como son los profesionales de la agencia, lo han validado. Y eso es muy, muy, muy importante que así sea. De todas maneras, Jorge, antes de que cerremos, ya los chicos tienen que irse a clase, me gustaría que tú, como el actual subgerente de Relaciones Comerciales y Medio Ambiente de Banco Estado, una de las personas que ha hecho muchísimo durante todos estos años para la creación de productos financieros para las energías renovables, quiero que les des consejos a mis alumnos. Quiero que les digas, por favor, desde tu postura de Jorge González, ¿por qué tienen que seguir trabajando y por qué tienen que seguir esforzándose en esto de las energías renovables? ¿Tienen futuro las energías renovables en Chile? Eh, de todas maneras, yo creo que es el futuro. Es una tecnología que llegó para quedarse, primera cosa. Lo otro, que de alguna u otra forma, por lo menos a mi hijo, que tengo hijos grandes, igual que estos muchachos, una de las cosas que más le he inculcado es que sean independientes, que sean emprendedores, ¿ya? Empuje. ¿Se presentan problemas? Claro que se van a presentar problemas, pero créanme que se pasa mejor. La satisfacción yo creo que es mucho más grande el tener un emprendimiento. Y hoy día hay mercado, si eso es lo más importante, chiquillos. Hoy día hay mucho, mucho, mucho mercado en ese sentido, ¿ya? A mí todas las semanas, pero todas las semanas están llegando empresas con proyectos, cómo lo hacemos, qué hacemos esto, olvídate. Yo creo desde que iniciamos todo esto hace ya 3, 4 años, yo te diría más de 100 empresas han pasado por mi oficina pidiendo orientación, pidiendo, qué sé yo, información sobre estos proyectos. Y cada día está más fuerte, chiquillos. Y ojo, hay aquí, yo no sé de dónde son ellos, pero siento que en regiones este tema está más desvalido, por así decirlo. Yo creo que en regiones hay un mercado, pero muy, 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 muy grande. Oye, Juan Pablo, yo quiero simplemente, primero, agradecerte y segundo, a mí me encanta este tema de las clases. Ya te dije, ya como 10 años yo estuve haciendo clases. Y por favor, compártele mi correo. Yo no tengo ni un problema en responder los correos que ustedes estimen convenientes. Si han quedado preguntas en el tintero, y disculpen el lapsus, digamos, de la batería, pero yo simplemente muy comprometido con este tema. Eso sí, dale el Gmail, porque el otro tú sabes que Sí. está funado. Está sin funcionar hace un par de días, Jorge. Así es. Estimado, quiero agradecerte por haber recibido y acogido de tan buena manera esta invitación que te hice. Como les comentaba a todos los chicos hace varios años que trabajamos juntos en esto de la validación técnica y del desarrollo, digamos, de productos financieros asociados a los proyectos de energía renovable. Es súper importante y por eso, Jorge, quiero darte nuevamente las gracias. Y te vamos a invitar, estoy absolutamente seguro, porque eso de la responsabilidad financiera o ¿cómo eran las finanzas responsables? Educación financiera. Educación financiera, yo creo que vamos a hacer un pequeño taller a lo largo del semestre para que todos los alumnos ahí que están medio encalillados puedan obviamente ordenarse un poco. Oye, súper importante, yo te lo ofrezco con mucha ganas, de todo corazón, porque yo creo que hace falta mucho, mucho, mucho capacitación en esas materias. Y si todos supiéramos cómo hacerlo, mucho nos evitaríamos demasiados problemas. Así que, no, cuenta conmigo con eso y encantado poderle hacer esa capacitación. Perfecto, Jorge. Un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Ya pues, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos por venir. Los invitamos a que puedan conectarse el próximo viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde, porque vamos a hablar de la generación de negocios verdes y emprendimiento. Un abrazo grande a todas y a todos y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chao.